del Señor, ¿verdad? Que bueno, no es de todos los días. Gracias. Algunos lugares, grupos seculares hacen conciertos y todo, y llega mucha gente. Entonces cuando dicen aplausos y todos empiezan a aplaudir, y una vez que rindieron no sé cuántos minutos a un artista, y era un artista, es una persona, entonces ¿quién no es Dios para darle un aplauso? Darle un aplauso. Pero que se escuche, hermanos, que Dios lo escuche. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, son 11 versículos. Lo voy a leer yo y usted me sigue con su vista. Cuando lo tengan, me pueden confirmar con una mano. Lucas 5, del 1 al 2. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Palabra del Señor. Voy a pedir a un diácono que si puede orar por la palabra. Amén. Glorifica al Señor, hermano. Cierre su ojito, hermano, levante su mano hacia este joven, gloria al Señor, y declara esa palabra poderosa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. En esta hora te presentamos la vida de Moisés, Dios mío. Sea tu mano, Dios mío, aleluya. Sea tu glorioso Espíritu Santo revelando ese mensaje, Dios, dando discernimiento, Padre Santo. Usted conoce nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones, de qué tenemos necesidad, oh Dios. Y yo declaro esa palabra en mi vida, Dios, en esta noche, Dios mío, que se impartía tu palabra con autoridad, con Dios mío, con libertad, Señor, en esta hora, Padre, que tu presencia se mueva a través de la palabra, Dios mío. Quebranta nuestros corazones, quebranta nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios mío, nuestros oídos, unge nuestra mente, nuestros corazones, Dios mío, aleluya. Usa a Moisés, Padre Santo, oh Dios mío, dale discernimiento, lo que hay de hablar, Señor, en tu nombre, Cristo de la gloria. Esa palabra que venga de tu corazón a nuestros corazones, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu nombre sea glorificado, exaltado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar su asiento. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
Creo que todos conocemos la historia de Jesús. Cuando él entraba a algún lugar, mucha gente le seguía. Mucha gente quería escuchar palabra. En ese entonces el Imperio Romano era el que estaba liderando todo ese territorio. Entonces la Biblia dice que si un judío miraba que iba cargando un romano o algo, tenía que ayudarlo por una milla. Entonces el pueblo, no sé, pero los romanos, creo que muchas películas hemos visto de Jesús, o la misma Biblia lo dice como era el romano. Entonces quizás esclavitud o problemas que tanta gente tenía, tanta necesidad, quería buscar una palabra que los libertase. Entonces no iban 500 personas, 1000, no sé cuántas personas iban creo demasiadas personas, de tal manera que todos se agolpaban. Entonces querían una palabra que libertase. La palabra de Dios dice que enfermos sanaban, y entonces ¿quién no va a querer sanar? ¿Quién no va a Dios puede hacer todo, hermanos, ¿verdad? Hasta llevaban a los muertos, porque Jesús resucitó muchos muertos. Entonces ¿cuántos están necesitados de Dios? Amén. La palabra del Señor, y que venga a libertarnos, ¿verdad? Amén. Amén. Sigue la palabra del Señor diciendo: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de los pescadores. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. En aquel entonces estaba el lago de Genesaret, y es el mismo el mar de Galilea. Entonces, y en otra parte estaba el mar muerto. Entonces el mar muerto, creo que muchos sabemos, estaba por mucha salinidad que tenía ese mar, no había vida marítima en ese mar. Entonces, como su mismo nombre lo dice, estaba muerto. Entonces estaba el mar de Genesaret, el lago de Genesaret era muy grande, entonces le decían mar de Galilea, y era un mar pequeño, entonces le decían lago de Genesaret. Entonces como sabemos, esas aguas eran turbulentas, pero también había tanta abundancia de vida. Entonces era una bendición para ese pueblo, porque creo que ese pueblo, nosotros acá teníamos mucho trabajo, pero allá donde se dedican a la pesca, todos se dedican a eso, porque de eso se sustentan. Entonces, cuando alguien no pescaba nada, ¿qué iba a llevar a su casa? No llevaba nada, entonces no tenía con qué sustentar a su familia, ¿verdad? Alguien se acercaba al lago, ¿verdad? Jesús estaba hablando, sanando quizás a la multitud que llevaba mucha necesidad. Entonces le llamó su atención una barca que estaba a la orilla. Gracias a Dios. Estaba a la orilla, y que hace una barca diseñada para navegar esas corrientes fuertes, tormentas del mar de Galilea. ¿Qué hace en la orilla? Nosotros muchas veces quizás hemos pasado por tormentas, pero quizás lo hacemos con nuestras mismas fuerzas, tratando de ir adelante y seguir por nosotros mismos, y nada más queremos volver a regresar porque ya no tenemos más fuerzas para seguir. Entonces el Señor le dice: ¿por qué? Bueno, no sé qué entonces, pero el Señor le llamó la atención esas dos barcas. Dice que vio dos barcas. Gloria a Dios. Y él pensaría: ¿por qué estarán acá si todos están allá? Entonces, gracias a Dios. Aleluya. Y sigue la palabra del Señor diciendo entonces que estaban a la orilla dos barcas, y el Señor los miró, pero sigue la palabra diciendo que los pescadores se habían bajado de la barca. A veces, de tantos problemas que tenemos, quizás como jóvenes o como ya adultos, tenemos tantos problemas
no sé, la verdad, no sé qué problemas tenemos en lo personal, tanto como sentimientos o cosas. También nos frustramos no simplemente en las cosas materiales, sino como personas tenemos tantos problemas y tenemos necesidad. Y de tanta necesidad que tenemos, ya no queremos seguir, ya no queremos estar en la barca. ¿Qué pasa si nos bajamos de la barca? Todavía no vas a poner un pie en la arena cuando el león va a estar ahí. El león que está esperando que te bajes de la barca para devorarte. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Que si te bajas de la barca no va a permitir que te pase nada, porque si de león se trata, está el león de la tribu de Judá. Amén. Que nos va a libertar, que va a estar con nosotros. Y no hay nadie quien se le pueda hacer frente al Señor. Bueno, Señor. Y llegó el Señor a la barca. Gloria a Dios. Y llegó al lago y... ¿Qué hace una barca diseñada para los problemas? Que el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero eso no es todo. Se habían bajado de la barca y estaban lavando sus redes. ¿Qué has hecho con tu red, hermano? ¿Dónde tienes tu red? Joven, ¿dónde tienes tu red? ¿La tienes guardada en el closet? ¿O dónde lo tienes? Esa red llena de productividad en tu vida, llena de un testimonio que puedes dar, llena de alegría, gozo, talento que tú tienes. ¿Dónde está esa red? Gracias, Dios. ¿Cómo está ese lago? Santo Dios. Habían más barcas, pero el Señor nada más se fijó en dos. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, si es una barca que vas a ver, por lo menos que sea la mía, Señor? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, gracias, Jesús, de tantas iglesias que hay en este país, ¿por qué no es la nuestra, Señor, que en la que tú vayas con nosotros, te subas a la barca, en el cual Dios se puede mover en su pueblo? Amén. Dios está aquí, hermano, alábele, porque Él vive para siempre. ¿Dónde está tu talento? ¿Dónde está tu red? ¿Por qué la tienes guardada o dónde la tienes? gracias, Padre. Dice la palabra del Señor que Él se fijó en dos barcas y entró en una. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, es mi barca a la que tú quieres entrar? Te alabamos, Rey de gloria. No es necesario que tengas que estar a la orilla para que el Señor se suba. Porque los discípulos estaban en el mar, en la tormenta, cuando el Señor iba caminando y se subió a su barca. Amén. No es necesario que tú tengas que regresar a la orilla para que el Señor se suba a tu barca. Entonces los pescadores, creo que ellos, y no eran redes pequeñas, estaban cansados, porque dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Quizás muchas veces nosotros estamos frustrados por una respuesta a nuestra vida que estamos pidiéndole al Señor. Señor, ¿por qué? Por favor, danos la respuesta, necesitamos. Pero el Señor siempre llega a tiempo. Si tú estás abajo de la barca y has lavado tu red, el Señor está ahí siempre. Siempre está a decir, súbete a la barca, me voy. Pero ahora ya no vas a ir solo, voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo y vas a ver qué bendición voy a derramar sobre tu vida. A ver. Entonces, Jesús ha llegado al lago. ¿Y cómo está el lago donde Dios nos dejó a que tiremos nuestras redes? ¿Cómo está ese lago? Si ustedes se han visto donde un río, un lago donde no hay movimiento, donde no hay actividad, tiene algo feo arriba.
una liga fea, entonces significa que no se está trabajando. Pero el Señor es tan grande que nunca nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, muchas veces que ese león que está abajo, que nada más está esperando que tú te bajes de la barca para derrotarte, él no puede subir a la barca porque sabe que alguien está arriba de la barca, se ha subido a tu barca y no fácilmente te va a hacer que te bajes de ahí, porque él no te dice que te salgas, sino que te dice, boga mar adentro y vuelve a echar tus redes. Quizás muchos te han dicho que ya no vas a poder, que muchos se han burlado de ti, que todos ya pescaron y tú no has pescado nada, que además estuviste toda la noche trabajando y no has pescado nada, pero alguien te dice, aquí estoy, ya vine a ayudarte, y él te dice, ya no vas a ir solo, vas a ir conmigo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Aquel que dice el alfa y el omega, el principio y el fin. Y él va a ir contigo, hermanos. Él se va a subir a tu barca. Y por más de que tú quieras bajarte o laves tu red, el Señor te dice, boga mar adentro y vuelve a echar tus redes. Ese talento que tienes, no lo laves, no lo dejes que las aguas se lo lleven. Ese talento, quizás, no sé qué talento tengamos, pero busquémoslo. Quizás cantar, quizás hablar a alguien, o no sé, pero el Señor te dice, por favor, boga mar adentro. Gracias, Dios. Dice la palabra, y entrando en una de aquellas barcas, ¿en cuántas entró, verdad? En 5, ¿verdad? En una barca. Entonces, ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, esa barca soy yo? Aleluya. ¿Será que quieres entrar a mi barca? No importa que estés en medio de la tormenta, que no hayas regresado a la orilla, pero el Señor se quiere subir a tu barca. Quizás estés peleando por tantos problemas que tengas, y muchos han dicho, ya no vas a poder, mejor regrésate, ya no vas a pescar. Entonces, en ese día, ya era de mañana, y quizás los pescadores habían dicho, es que el día no se hizo para... en la noche se pesca, en la mañana ya no hay peces. Porque Pedro Simón había trabajado toda la noche. Y no crean que nada más echó una vez su red y la sacó y ya. No, él estaba toda la noche trabajando, tratando de pescar algo. Y el Señor, y después... pero la importancia es de que alguien había llegado al lago, alguien se había subido a la barca y que dice, no estás solo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, boga mar adentro, vuelve a tus redes otra vez, que yo te voy a dar las fuerzas, yo te voy a seguir ayudando. Gracias al Señor. Que no importa cuántas veces digamos, ya no puedo, voy a regresar, voy a lavar mis redes, el Señor dice, aquí estoy yo para ayudarte. El Señor es bueno y nunca nos dejará, ¿verdad? Bendito sea tu nombre. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces era tanta la bendición que recibieron al regresar otra vez, que fueron a la tormenta otra vez, pero ya no iban solos, iban con Jesús. Aleluya. Iban con el Rey, ¿verdad? Con ese poder, con esa seguridad de que ahora sí iban a pescar, porque no iba cualquier gente, no iba cualquier persona, iba el Rey de Reyes. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos en problemas, cuando nosotros digamos, Señor, ya no quiero seguir, ya quiero lavar mi red, ya quiero dejar todo tirado, me quiero ir de acá, va a llegar alguien, va a hablar y te va a decir, vuelve, porque ahora ya no vas solo, voy contigo. Entonces era tanta la bendición que no solo le tocó a uno, le tocaron a 2 barcas. Depende a cómo tú pidas al Señor, de cómo Él se mueva en tu vida. Vas a tocar a alguien más que va a querer tu bendición. Entonces vas a pegar y
misma bendición, entonces se va a pegar junto a ti y va a querer hacer lo mismo que tú hiciste. Entonces la bendición es tan grande de tal manera que sus barcos se hundían. El Señor está con nosotros y dice: yo estoy contigo. No sé, la otra vez que estaba leyendo la Biblia, vea, cuando alguien te dice, cuando alguien te mira fijamente a Leví, nada más lo miró, no sé qué tenía la mirada de Jesús, pero se fijó en las dos barcas y se subió a una, y a Leví nada más lo miró y le dijo: sígueme. No sé qué tenía la mirada de Jesús, que se metió hasta el corazón de Leví. Estaban cobrando impuestos, entonces es tan grande el Señor que puede cambiar tu vida. Quizás estás tirado ya y el león te ha agarrado, pero Él llega y dice: aquí estoy, aquí está, y te voy a bendecir grandemente, pero por favor boga mar adentro y allí estaré contigo. Y tu bendición no solo será para ti, sino será para muchas personas, porque el Señor te va a bendecir grandemente. Por favor, no te bajes de la barca y ni siquiera se te ocurra lavar tu red. Y si lo lavas, el Señor siempre estará ahí para fortalecerte nuevamente y decir: aquí estoy contigo, vamos, ahora voy contigo yo, y vas a ver qué bendición te voy a dar a tu vida. Gracias, hermanos, por el Señor que da esta palabra que Él me ha dado. Es poca, pero es para la gloria del Señor. Y el tiempo bendecido y esta es la versión de la palabra del Señor.